Hablar de otro caso que también hizo noticia y por supuesto generó preocupación, legítima preocupación, cuando hablamos de alguien que hizo grave daño al país. Hablamos de Víctor Polay Campos, ¿no? Ex líder, cabecilla del MRTA, sentenciado por terrorismo a 32 años de cárcel, procesado en los 90s por estos juzgados sumarios de jueces sin rostro, corregida ese proceso penal que tuvo en los 2000, ya juzgado, digamos, con todas las de la ley, encontrado culpable y hasta pidió perdón. Pero hoy demanda el Estado peruano, Katia, porque considera que hay situaciones que afectan su derecho, ¿no? Él, cabecilla terrorista, demandando al Estado peruano ante la Comisión Interamericana. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por condiciones carcelarias. Pero vamos a escuchar lo que dijo el ministro del Interior, Vicente Romero, cuando se dio a conocer esta situación. Es importante decir que esta demanda se presentó en el año 2007 por un grupo de abogados, entre ellos el excongresista aprista Javier Vallerriestra. Ojo con esto, esta demanda la interpusieron ellos, los familiares de Víctor Polay. Recién en el 2022 se admitió a trámite el año pasado, pero se ha dado a conocer hace unas horas. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro del Interior, Vicente Romero. Este pedido que ha presentado el terrorista Víctor Polay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se habrían vulnerado sus derechos, ¿cuál es su opinión? Vuelvo a repetir, toda persona tiene derecho a solicitar si ha sido vulnerado o no. Para eso somos parte nosotros de la Comisión Interamericana de Justicia, de manera que esto esperaremos que las autoridades lo resuelvan en su nivel que le va a tomar el Ejecutivo? El Ejecutivo, por supuesto, el Ejecutivo tiene que presentar su contrarrespuesta, yo diría, en el sentido que se ha trabajado como debe ser. Esto ya lo ve el Ministerio de Justicia. Ahí estaba Vicente Romero. Creo que no tenía preparada una respuesta muy clara, ¿no? Yo sentí un peloteo ligero. Es un tema del Ministerio de Justicia. Bueno, más bien lo que está revelándonos esta situación es que esta demanda acumulaba meses y nadie del Estado peruano decía, hey, nos estamos defendiendo de esta manera ante los terroristas encarcelados y sentenciados. Nadie nos comunicó, nadie avisó. Nadie lo dijo en su momento y ahora tampoco al parecer ningún ministro tenía conocimiento, ni el propio ministro de Justicia, Daniel Maurate. Como que los agarró frío. Vamos a escuchar a Maurate. Vamos. La postura clara hay una connotación política de defensa del Estado, ¿no? Eso es. Y nosotros estamos en contra de toda clase de terrorismo y de hecho que vamos a invocar y dar todas las facilidades a la Procuraduría para que en el caso de que este tema llegue a la Corte tengamos la mejor defensa. Eso sí, no tengamos ninguna duda. Lo que tengo entendido por la información preliminar, estamos esperando ya la información formal, es que esto es una demanda que se admite en marzo del 2022 y lo que corresponde es a la parte peticionante, que es la otra parte, es hacer observaciones a esta admisión. Y luego que la parte solicitante hace las observaciones, corresponde a los abogados de la Procuraduría levantar las observaciones o contestar las observaciones. ¿Qué le parece lo que demanda Polay al Estado peruano después de tanto daño que ha hecho? Mira, sobre el fondo lo que tenemos que hacer nosotros es defender al Estado peruano y obviamente invocaremos a la Procuraduría si es necesario reforzar con más abogados, si es necesario contratar un abogado fuera, habrá que hacerlo para defender adecuadamente los intereses del Estado. ¿Y si la Corte falla en favor de Polay, ¿ustedes evaluarían salir de la CIDH? No, eso todavía está muy lejos porque recién este tema ni siquiera está en la Corte. Ni siquiera está en la Corte. Y es probable que incluso, porque estaba conversando con el gabinete de asesores, es probable que incluso podría ser archivado. Eso se verá. ¿Por qué? Porque hay plazos que la otra parte tiene para hacer observaciones, que es entre 4 y 6 meses, según me han informado preliminarmente. Y parece que no lo han hecho y hay la posibilidad, no digo que así va a ser, de que incluso este caso termine siendo archivado. Ahí estaba el ministro de Justicia. Su cartera es la que tendrá que armar, si quieres, el equipo, la estrategia con la que el Perú se va a defender ante esta nueva demanda de un cabecilla terrorista. Ahora, el ministro también te daba ahí
detalles de que es algo que ya tiene un tiempo, ¿no? Es la abogada Delia Muñoz la que pone el tema a través de sus redes sociales y dice: yo he estado estudiando este caso. Me llamó la atención porque no es efectivamente una noticia que los periodistas estamos acostumbrados a. Tal institución emitió tal comunicado, tal institución tuvo tal decisión. No, en este caso es la doctora Delia Muñoz que dice: yo investigo esto y me doy cuenta, y lo lanzó a la opinión pública. Y me di cuenta de esto, ¿no? Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió esta demanda de Víctor Polay. Claro, porque cuando hablas de ese tema, se levanta también una posición política. La persona recuerda, hoy día al mediodía hablando con Lorena, claro, repasamos básicamente hasta los métodos que tenía el MRTA, digamos, para torturar a detenidos, cárceles del pueblo. O sea, hicimos como un repaso, la discusión te fue llevando por la historia del terrorismo, si quieres. Y tú dices: oye, ¿estamos hablando de eso? No, en este caso estamos hablando de un terrorista sentenciado que demanda al Estado peruano porque dice: oye, me están afectando mis derechos carcelarios. Quien dicho sea de paso, además, ya está también por cumplir su condena. Sobre este tema vamos a conversar con el procurador adjunto supranacional de la Procuraduría General del Estado, al doctor Carlos Yaja, a quien ya estamos en comunicación con él. ¿Cómo está, doctor Yaja? Buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina Noticias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Katia. Buenas noches, Santiago. En verdad, es una muy buena oportunidad. Justamente los venía escuchando. También las entrevistas que se ha tenido hace un momento con los funcionarios de alto nivel, tanto el Ministerio de Justicia y el Ministerio Interior. Y es importante, y considero importante, que se dé una posición sectorial, ¿no? Hay algunas precisiones que serían importantes señalar, en tanto es cómo se ejerce el rol de defensa, quién ejerce el rol de defensa. Se ha mencionado justamente hace breves minutos que se encarga el Ministerio de Justicia. Esto necesariamente no es exacto. La Procuraduría Supranacional, que está adscrita a la Procuraduría General del Estado, es la que ejerce el rol de defensa. Esto ya desde hace algunos años. Y tiene un rol autónomo, ¿no? Tiene un rol justamente desligado del tema político, porque lo que se requiere es la defensa del Estado, no necesariamente del gobierno. Entonces, en ese marco sí me parecería importante establecer con ustedes seguro algunas precisiones. Y bueno, estamos ya justamente a responder eso. Inicialmente quería preguntarle, doctor Yaja, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? O sea, este proceso, esta admisión a trámite, ¿cuándo ocurrió digamos, en los hechos? Ya, esa es una muy buena pregunta. En principio, la petición se instala en el seno de la Comisión Interamericana en el 2007. De ahí se ha notificado al Estado peruano en el 2021. Primer punto. La comisión se ha demorado casi 13 años en admitir, no solamente en admitir, sino en notificar al Estado. Una vez que notifica, y esto, si me permites, después te lo voy a explicar básicamente dónde estamos en el estadio procedimental. Hay una parte ante la Comisión Interamericana que se llama fase de admisibilidad y fondo, eso te lo explico en breve. Pero desde ahí la comisión ha seguido remitiendo un informe al Estado peruano para que éste responda. El Estado peruano ha respondido en su momento, premunido evidentemente de la información de todos los sectores. Lo que justamente mencionabas hace un momento, Santiago, y me permitiría hacer alguna observación sobre eso, es justamente que estos casos se manejan con una defensa bastante técnica. No es el primer caso de terrorismo que ve la defensa del Estado. Justo mencionabas hace un momento las observaciones de la doctora Delia Muñoz. Ella también ha sido parte de la Procuraduría Supranacional en su momento y ya conoce muy bien cómo es este sistema. En ese contexto, la Procuraduría, desde que asumió la competencia para ver este caso, desde la fecha que nos notificaron en el año 2021, ha corrido traslado a todos los sectores. Después, si me permites, te voy a explicar cómo es la defensa del Estado, ¿no? Que sería bueno también señalar. Y después de eso, inclusive ahora con la notificación del informe de admisibilidad, lo que ha hecho la Procuraduría es nuevamente remitir esta información a los sectores para pedir información y establecer la estrategia, pero también ha notificado al ministro de Justicia y también al Procurador General. Es una práctica de la Procuraduría para que se haga un seguimiento. Correcto, pero ¿cuándo pasó? Perdón, no llegué a entender, no llegué a 2021. captar bien la fecha. Finalmente fue notificado? Claro, eso, ¿cuándo se dio la admisibilidad de este trámite que pide Polay? Ya, a ver, aquí hay dos puntos. Creo que ahí no lo he explicado de todo claro. Cuando llegas a la comisión tienes dos fechas. La primera es cuando nos notifican la petición. Ahí todavía no se ha admitido, nos están notificando. Okay. Eso fue en el 2021. ¿Ya? En el 2021. En el 2022, que es cuando nos notifican este informe de admisibilidad,
se concluye una primera fase de 2 fases ante la Comisión Interamericana, que es, se declara el informe de admisibilidad y con eso la Comisión, en el informe de admisibilidad también es claro, hay que señalarlo, no hay una opinión de la Comisión Interamericana. Lo que está señalando es que ha admitido el caso para conocer la parte sustantiva. ¿Esto qué quiere decir? Que ha visto que se han agotado los recursos internos, aspectos netamente procesales, evidentemente que tiene competencia para conocer, y hace un análisis, y esto es importante señalarlo, muy superficial de los hechos de la denuncia. Dice, estos hechos podrían revertir en algún tipo de vulneración, pero esto, y esto le dice al Estado peruano, lo voy a discutir en la fase de fondo. La fase de fondo inicia después del informe de admisibilidad. Esta primera parte que hemos llegado hasta el informe de admisibilidad del año pasado es la parte más inmediata. Es la primera fase cortita dentro del proceso ante la Comisión. Acordémonos que en la Comisión Interamericana un proceso no suele demorar menos de 6 a 7 años, a veces 8 años. Entonces estamos todavía en un largo litigio por delante ante la Comisión. Eso en respuesta a tu pregunta, Santiago. Ahora, doctor Yaja, yo quería una precisión respecto al mes del 2021 en el que se llega a esta primera notificación, se conoce al Estado peruano esta primera notificación, y ya en el 2022, más o menos, ¿en qué mes también es que se notifica la admisibilidad? Correcto, eso, el informe de admisibilidad del 5622 se nos notifica a nosotros, bueno, es el informe del 20 de marzo y se nos notifica días después, si no mal recuerdo, al día siguiente. Ajá, inmediatamente lo que hace la Procuraduría, okay. Sí, inmediatamente lo que ha hecho la Procuraduría Supranacional, como es la práctica común de la Procuraduría en todos los casos que tienen esta importancia, esta relevancia, no solamente en terrorismo, con otros casos también, es comunicarle a todos los sectores el informe de admisibilidad, los que están involucrados en este caso, evidentemente el Poder Judicial, el Ministerio Público, Policía Nacional, pero también se pone en conocimiento al Ministro de Justicia, en este caso el Ministro de Justicia que está de turno, y al Procurador. Ahora, es importante señalar, y aquí era justo lo que te mencionaba Santiago, y si Katia me lo permite, señalar un poco cómo se ejerce el rol de la defensa, ¿no? Porque hasta el momento se viene escuchando básicamente en los medios de comunicación que la defensa necesitaría reforzarse o no se estaría teniendo una buena defensa. Aquí hay que ser claros, ¿no? Detrás de la Procuraduría, en cada informe que se emite, en cada audiencia o reunión de trabajo, no solamente va la Procuraduría, la que ejerce la representación del Estado, evidentemente, la Procuraduría Supranacional, me refiero, sino que va acompañado de muchos informes técnicos de los sectores. Inclusive existe un grupo de trabajo especializado en materia de terrorismo que se instauró en el año 2015. Entonces, la posición del Estado peruano frente a actos, en este caso procesos por terrorismo, es una sola y es contundente. Es el respeto, evidentemente, a todas las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional, inclusive, en el marco que se han dado en un marco totalmente constitucional y convencional. Sí, no sé, Santiago, creo que me quieres hacer una pregunta. No, está bien el marco que nos da, ¿no? Y la verdad que puede ser muy ilustrativo para las personas, la mayoría, que no conoce, digamos, el funcionamiento de la defensa del Estado. Pero en el tema de fondo, ¿podría resumirnos, digamos, cuáles son las principales demandas que ha elevado Pollay a la Corte, o en este caso a la Comisión, para ser más preciso? Sí, es la Comisión. Sí, aquí, aprovechando un poco lo que has mencionado, Santiago, hay que hacer una diferenciación entre la Comisión y la Corte, ¿no? Que es algo importante y deberíamos de partir de ahí. La Comisión Interamericana y la Corte son órganos del sistema interamericano, pero las dos tienen facultades totalmente diferenciadas. Es como, voy a hacer un caso análogo, no tan exacto, pero va a permitir graficar lo que te quiero decir. Es como cuando se presenta una denuncia penal. Primero te investiga la fiscalía investiga, después de investigar, si se da cuenta que se ha cometido algún ilícito, somete el caso a la jurisdicción de un juzgado. Quien te sentencia es un juzgado. En ese contexto, igual, extrapolando esto a la Comisión Interamericana, es así. La Comisión Interamericana lo que va... Exacto, saca un informe de fondo que no es vinculante, no es vinculante, emite recomendaciones. Y después de estas Me queda claro, doctor, perdón. Tengo que ir ajustándome en los tiempos de su respuesta para poder tener el fondo de la demanda de Pollay. ¿Qué pide? Correcto, te comento. Él ha enfocado su petición en 3 puntos concretos, y aquí hay que hacer un parteaguas. No se está discutiendo en esta petición si Pollay Campos fue correctamente sentenciado como terrorista o no. Eso no es materia de debate en esta petición. La sentencia, diríamos, está oleada y sacramentada. No es materia de esta petición, o sea, concretamente, la Comisión no va a emitir pronunciamiento sobre eso. Lo que va a señalar, y es la demanda de la defensa técnica de Pollay Campos, es que después de la detención, él tuvo en principio un régimen penitenciario que habría, según sus palabras, vulnerado su derecho a la integridad, ¿no?
Punto número uno, y punto que después de la sentencia, estamos hablando ya después del 2002 me parece, ahorita no lo tengo tan claro, se habría instaurado con él hace una denuncia por actos de tortura. Entonces lo que está haciendo la Comisión Interamericana ahora es analizar no si Polay Campos fue sentenciado correctamente como terrorista, eso está oleado y sacramentado como lo has mencionado, sino va a evaluar la conducta del Estado en los procesos de habeas corpus que inició Polay Campos después de que fue detenido y bueno, su conducta en el régimen penitenciario. Va por ahí, hay ciertamente también un cuestionamiento a la legislación terrorista, pero esto largamente ya la Corte Interamericana lo ha superado en sentencias como Lori Berenson, ¿no? Hay una prognosis, yo no te podría decir ahorita la estrategia de defensa del Estado, pero hay un número muy importante de casos que se han ganado en esta materia, básicamente señalando la evolución que ha tenido la defensa técnica del Estado. Doctor, sí es importante, me parece, aparte de explicar que esto lo tiene la comisión, ¿cómo es que pasa la Corte? Este traslado, este proceso, sí me parece importante conocer. Luego de esto, ¿qué viene? Es una muy buena pregunta y te agradezco. Mira, después del informe de admisibilidad, que es el que acabamos de ver todos nosotros, viene una fase de debate importante, que es la parte sustantiva de la fase de fondo. Aquí, primero el Estado, después que primero que notifican a ambas partes el informe de admisibilidad, esto en el 2022. Después de esto, la parte peticionaria, en este caso la defensa técnica de Polay Campos, tiene que elevar un informe a la comisión que se llama Informe de Observaciones sobre el Fondo. Luego que se emite esto, recién el Estado está permitido demandar un informe. ¿Por qué? Porque vamos a observar no solamente el informe de admisibilidad, sino también el informe de observaciones de la parte peticionaria en conjunto. Ahora, ¿esto quiere decir que el Estado recién se ha puesto a plantear cuál es la problemática y la estrategia? Absolutamente no. Desde que llegó el informe de admisibilidad se ha pedido la información a los sectores a la fecha ya han respondido a nuestro pedido de información y hay una estructura de defensa para ese caso. Estamos esperando que nos notifiquen, inmediatamente vamos a elevar el informe. Interesante. Esta es la palabra y la posición de Carlos Yaja, procurador supranacional, que nos contaba un poco la posición que hay y también cómo está lidiando el Estado peruano con la defensa, en este caso, de Polay Campos versus el Estado peruano. Gracias. Doctor Yaja, finalmente la Procuraduría entonces va a asumir la defensa en este caso y la representación ante la Comisión. Es correcto. De acuerdo al decreto legislativo 1326, nosotros representamos de manera exclusiva y excluyente con autonomía, ¿no? Como se ha venido haciendo hace más de 10 años. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. El doctor Carlos Yaja, procurador adjunto supranacional de la Procuraduría General del Estado. Que tenga buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Ahí estaba entonces el detalle jurídico de lo que ocurre con el caso Polay. A mí me llama mucho la atención cómo aparece el caso, digamos, en la opinión pública, ¿no? Y genera las reacciones que estamos leyendo, ¿no? Muchos de ustedes indignados, muchos de ustedes preocupados por va a salir libre. Ese no es el tema, ¿no? Como nos explican, es un reclamo que tiene unos años, que se está llevando, los procesos son largos. Y no lo digo, digamos, como para aplacar el temor que puedan tener, sino más bien para hablar de lo real, de lo que ha pasado, digamos, ¿no? Es una demanda que pueda poner en libertad. De lo que sí va a suceder y de lo que no va a suceder. Y no se va a liberar o él no está pidiendo la reducción de pena. Lo que sí es posible es que ya cumpla su condena en unos años. Ojo con esto. Y eso ya es una condena que tiene establecida y que la puede cumplir ya en algunos años. Me parecía importante los meses del año 2021, Santiago, porque en ese momento era Eduardo Vega el ministro de Justicia. Correcto. Era todavía el gobierno de Sagasti, porque recordemos que en el 2021 fue hasta julio el gobierno de Sagasti. Y si fue el 2022 también depende del mes, porque hasta marzo fue ministro de Justicia Aníbal Torres, y si ha sido después de marzo ya era Félix Chero el ministro de Justicia. Así que este es uno de los casos. Ha de haber varios casos, digamos, de personas sentenciadas por terrorismo intentando demandar al Estado peruano. Se abre, digamos, un nuevo tema. Conversábamos con este funcionario de la Procuraduría.